Esta señora sigue dividiendo a los ingleses y en realidad a gran parte del mundo. Cuando era primera ministra británica, de alguna manera dividió a la sociedad inglesa entre quienes defendían sus políticas y quienes las criticaban duramente. Y ahora, a través de la pantalla del cine, una película, La Dama de Hierro, cuenta el estado actual de Margaret Thatcher en la vejez, pero además cuenta algunos episodios más destacados de su gobierno. Creo que no es una gran película, tú la viste, Jorge, también, ¿no? Sí, yo lo vi. Pero tiene una interpretación brillante de Meryl Streep, de la propia Margaret Thatcher, pero de alguna manera generó nuevamente la polémica respecto al personaje y a su gobierno, con críticas en favor y en contra de lo que fue aquel periodo de algo más de 10 años al frente del Reino Unido, que algunos dicen cambió drásticamente la realidad británica para siempre, o la modernizó según algunos, o hizo perder algunos de los valores históricos según otros, de la sociedad británica según otros, ¿no? Así es la historia, pero de cualquier manera es una mujer con un peso histórico importante, más allá de la adhesión o el rechazo que pueda provocarnos. Estamos en línea con un muy conocido abogado de nuestro país, un hombre de sumo prestigio, conectado concretamente además a uno de los estudios más importantes del Uruguay, que, vamos a hacerle que él nos cuente cuál es su relación con Margaret Thatcher y cuál ha sido la reacción que ha tenido al ver esta película. Estamos saludando al doctor Nicolás Herrera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cuál es su contacto realmente con la Dama de Hierro? No tengo un contacto así importante. La conocí en un evento en Londres en el año 2006, lo cual para mí fue un momento muy especial y un orgullo porque les tengo mucha admiración y respeto. ¿Por qué esa admiración y ese respeto? Y bueno, porque creo que es muy difícil encontrar personas como ella en la política y en el mundo y que hayan tenido una importancia y un impacto tan grande y tan horizontal en todo lo que es el mundo occidental. Ella representa el verdadero liderazgo, más allá que se pueda compartir o no su estilo a veces, y tiene obviamente sus críticos y detractores. El liderazgo es cuando alguien logra que la gente, en este caso un político, que su pueblo lo respete, le tenga confianza y deje que lo guíe en el camino. El líder no es hacer lo que las mayorías quieren y piden, eso es muy fácil para un político, satisfacer lo que está pidiendo la gente, sino poder decirle a la gente a veces las cosas duras y llevarlas a cabo. Y eso fue lo que Margaret Thatcher hizo en su vida política, ¿no? En ese sentido, usted señala sin duda, como se señala por parte de otros, que el ciclo que cumplió allí conduciendo ese país, esa zona tan influyente en el mundo, ¿verdad? Y además en un momento donde ocurrieron tantas cosas en nuestro planeta, es una página que seguramente debemos acudir, la de su vida, la de su época de primera ministro, como una explicación para entender ese mundo en ese momento. Pero más que eso, porque creo que no entenderíamos el mundo de hoy sin ese momento, porque si nos ponemos en el contexto, y eso es lo que creo que la película pierde, a pesar de la excepcional actuación de Meryl Streep, y especialmente su rol, especialmente con la enfermedad o con la demencia senil, o lo que sea que le ocurre a la señora Thatcher en el presente, y creo que hay mucha reiteración de esa etapa, de esa ida hacia atrás a través de esta demencia senil, porque Meryl Streep es una excepcional actriz, y no, eso no hubiese sido tan recargado. Lo que creo que le falta a la película es el rigor de profundidad, de llegar a destacar la personalidad y el carisma de una persona que es la primera mujer, primer ministra de una potencia de la libertad como es el Reino Unido, que llega al poder, que la votan 3 veces, quiere decir que uno ve la película y parece que las masas populares estuvieran sistemáticamente en contra de ella. La votaron 3 veces, 12 años, salvo en muy pocas ocasiones ha habido un primer ministro con tanto tiempo, y yo diría que es la personalidad política más importante del siglo XX, fuera de las épocas de guerra, como puede ser un Churchill y demás. En ese contexto, en los años 80, cuando ella ingresa en el 79 como primera ministra, Inglaterra era un país socialista.
Era un país con un intervencionismo estatal impresionante, un déficit fiscal altísimo, problemas con la macroeconomía, con desempleo altísimo, con inflación, en fin, todas los pecados económicos que en esa época el estado de bienestar y lo que era el socialismo europeo y también latinoamericano presentaba. Frente a ese estancamiento con inflación, que fue el cáncer de nuestros países en la década de los 70 y de los 80, se revela con una visión liberal y transforma la economía británica totalmente, y bueno, y nosotros sabemos que a partir de los 90 en nuestro país tampoco se discuten ya los temas macroeconómicos, el tema de déficit fiscal, inflación y demás, hay un consenso. Bueno, en buena parte lo que pasó en Latinoamérica en los 90 y lo que pasó en Europa del Este al caer la cortina de hierro en el 90 es influencia de Margaret Thatcher y también en alguna medida del presidente Reagan en Estados Unidos, pero mucho más las ideas claras de Margaret Thatcher. Sí, una personalidad además que supo tener sus amistades y enemistades públicas y de gente poderosa, independientemente de la ya histórica adhesión, ¿verdad?, y comunicación entre entre el Reino Unido y Estados Unidos, por ejemplo, no tuvo inconvenientes en su momento de tener situaciones de irritación con Estados Unidos, que en ese momento era la potencia mayor, sigue siéndolo, ¿no?, pero la potencia mayor indiscutida en el mundo. Sin duda, una personalidad de mucha fuerza. Para tener esta capacidad de liderazgo hay que tener mucha convicción en las ideas que se tienen, generar mucha confianza en quienes la habían seguido, y más que nada una hacedora. Fue, por ejemplo, alguien que mantuvo a Gran Bretaña fuera de ciertos acuerdos monetarios con la Unión Europea que recién hoy se están valorando en su justa medida con la crisis del euro. Ella creó toda una línea en el Partido Conservador de los escépticos, que hasta hoy se mantiene, y bueno, esas es lo que yo digo, el liderazgo es una visión, uno imagina un país para adelante y alinea todas sus decisiones en función de ese bien superior que cree que es el exitoso, y la gente le creyó y transformó a Gran Bretaña en esos 10 años como creo que ningún otro primer ministro en épocas modernas, ¿no? Claro, es una mujer que se la muestra ahora en la película a partir de escenas cotidianas, por ejemplo, ya víctima del Alzheimer. No se la muestra en esta etapa más cercana, ¿no?, donde ya la oscuridad del Alzheimer ha caído sobre ella y aparece muy desconectada del mundo, según la información. Pero se la muestra, digamos, a través de esa fantástica actuación de Meryl Streep que usted señalaba, digamos, en un proceso que va desde su comienzo, su apogeo, y ahora su caída física, esa manera de caminar arrastrando prácticamente los pies, esa mujer independiente, que uno piensa toma sus propias decisiones, pero que sin embargo adquiere más seguridad si tiene próximo la opinión de su esposo, la mujer que establece un diálogo imaginario a partir del Alzheimer con ese esposo que ha muerto. Las costumbres que se le notan austeras en su vida personal, si bien es cierto vive en un lugar muy confortable, no es un sitio sumamente lujoso. Comenta cómo han aumentado las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el medio litro de leche, ella se queja del precio que ha alcanzado el medio litro de leche. Es decir, la película muestra ese recorrido, pero es un recorrido superficial, me da la impresión. Eso es lo que estamos totalmente de acuerdo. Es, yo diría, una caricatura, porque destaca momentos muy precisos, con cierto rigor histórico, porque efectivamente ocurrieron, pero muy fuera de contexto. Creo que la parte de su época joven es tal vez la mejor realizada. Ahí no actúa Meryl Streep, hay otra actriz, es más representativa, es cierto, esa mujer austera, muy identificada con la vida diaria, con el costo de las cosas, con la voluntad de trabajar,
fíjese que la tienda donde ella vivía ahí, de la familia Roberts, en esa esquina, ni siquiera tenían una ducha, es decir, de un hogar humilde, con un padre que le muestra un camino de trabajo, de esfuerzo personal y de creer que cada uno puede lograr las cosas, no dependiendo del Estado, sino con su propio esfuerzo, que creo que es de las principales enseñanzas que un padre le puede dar a sus hijos. La siguiente etapa ya como primera ministra, donde obviamente es más polémica, lo que creo que caricaturiza la película es que un liderazgo de esa fuerza y confirmado en las urnas 3 veces debe tener algo más que simplemente esas batallas campales que vemos en las calles, que no ocurrían todos los días durante 12 años, ni el momento obviamente muy especial de las Malvinas, pero que no deja de ser algo más que de política exterior, no necesariamente de ese gran liderazgo local, y podía haber profundizado un poco, ya que entra en la personalidad ahora en la vejez, de cómo una personalidad así logra tener la aceptación, el apoyo y el liderazgo que tuvo. Hay algo en la personalidad de ella que es mucho más profundo que esas caricaturas. Sí, además siendo mujer, ¿no? Por ejemplo... y británica. Claro. Pero además lo que de alguna manera uno puede observar también es como esa mujer, eso sí lo rescata la película, ¿no? No está dispuesta a transar con el terrorismo. Ella encontró uno de los momentos culminantes, es decir, por un lado, la sensación de una tregua con el IRA, treguas que luego terminaban y se volvía a la situación de conflicto que durante décadas envolvió esa zona del mundo, sus sentencias, porque eran prácticamente sentencias en el sentido literario, estoy hablando, ¿verdad? Cuando ella hablaba con el terrorismo, que con el terrorismo no se debe transar, al terrorismo no se le debe ceder, al terrorismo no se le debe temer, es decir, una mujer que muestra a través de su carácter también una posición que va más allá de la ideología, sino una mirada propia sobre cómo se debe conducir a alguien que tiene poder de decisión en el mundo en el que vivimos. Es que detrás de ella hay una serie de valores que son universales. Y esa es la fuerza que tiene en muchas de estas cosas, porque entre las cosas que nos está diciendo como mensaje es: la libertad no es gratis, la libertad se pierde imperceptiblemente, y de hecho el socialismo lo había estado haciendo durante varias décadas, y el comunismo, que en esa época con la Guerra Fría todavía era fuerte, lo seguía haciendo. Y frente a que la libertad es algo que no se tiene naturalmente, sino que se debe luchar, hay veces en que hay que pelear por la libertad. Esa es los valores detrás de decir no se negocia con el terrorismo. No debemos dejar de recordar que ella, en la alianza con Estados Unidos y con Reagan en esa época, en la Guerra Fría, fueron prácticamente los que terminaron de ayudar a vencer al comunismo, liberaron o contribuyeron a la liberación de Europa del Este, y de hecho buena parte de los países de Europa del Este adoptaron las políticas que Thatcher había indicado para Gran Bretaña en sus países, y hoy son tal vez las economías más exitosas del continente, ¿no?